¿Puedo tomar la Biblia? Sí, hermano, adelante, usted está en su casa. No. Porque si no agarro de esquina y ya me sacan. Entonces, parashá número 48, parashá Shoftim se llama esta parashá. Inicia en Devarim 16, versículo 18. Deuteronomio 16, versículo 18. Empieza la parashá Shoftim. Y vamos a ver qué significa Shoftim. De hecho, deberían saber porque hay un libro de las escrituras del Tanaj que se llama Shoftim. Ah, ¿sí? Uh-huh. Y tiene dos partes, 1 y 2. ¿Escuchaste cuál es? Deuteronomio 16, 16, 18. 18. Así es. Esta parasha se llama Shoftim. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 16, 18. Devarim 16, 18. Dice, deberás designar jueces, ¿no? ¿Qué dice su versión? 16, Administración 18. de la justicia, jueces y oficiales. Ajá. Ese es el título, pero verso 18. Verso 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Elohim te dará en tus tribus. Exacto. Entonces, Shoftim, ¿qué significa? ¿Pondrás qué? Jueces. Jueces. Ajá, de hecho por eso hay un libro en la Tanaj que se llama así, porque ahí está el libro de jueces, ¿no? Y jueces en hebreo se dice Shoftim. Shoftim, así es, Shoftim. Entonces, pondrás jueces. Y esta parasha entonces se llama jueces. Esta es una parasha muy relevante, sobre todo en el ámbito pues de legislación, de vida social, y sociedad israelita, porque pues habla de cómo se organizaban las comunidades, ¿no? Exactamente, ¿no? Y dicen, bueno, pues a mí que me interesa, ¿no? Pues no es importante, porque hay cosas muy, muy relevantes en esta parasha. ¿Sale? Pues entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, designarás jueces y policías en todas tus ciudades, que Adonai tu Elohim te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. Verso 19, no pervertirás la justicia, no hagas favoritismo, ni aceptes soborno, pues el soborno enceguece los ojos de los sabios y distorsiona las palabras justas. Verso 20, justicia, justicia, perseguirás, así vivirás y poseerás la tierra que Adonai tu Elohim entrega para ti. ¿Sale? Entonces, ¿qué hace aquí el Eterno? Le dice, vas a establecer cortes judiciales en cada pueblo. Para que un pueblo fuera considerado como tal, como una ciudad, tenía que haber mínimo 120 personas. ¿Sale? ¿Cuántas? 120, ajá. 120 personas tenían que vivir en esa ciudad. ¿Sale? Espérenme. Shalom, hermana linda, bendiciones. Lo extrañamos aquí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Michelle Farma también, mejor vino esta Liz y tu mamá que tú. Y después, Eden, Shalom. Ya te voy a regañar, Michelle. Sale muy bien. Entonces, dice, deberás designar jueces. ¿Sale? Entonces, el Eterno pone un orden. ¿Sale? Acuérdense que este orden ya lo había medio establecido, pero aquí lo repite el Eterno. Y dice que vas a poner cortes judiciales en cada pueblo. Cada pueblo debe de tener, para ser considerado pueblo, mínimo 120 personas. ¿Por qué? Porque el Sanedrín, o sea, el consejo de jueces, era de 23 personas. Entonces, para que fuera como, pues no todo el pueblo fuera juez, pues había ahí un límite de personas. Si no se juntaban las 120 personas en un pueblo, pues no era pueblo. O sea, era un rancho, a lo mejor añadido a otro, ¿no? Una tribu. Exacto, ándele, ¿no? Una comunidad, una vivienda ahí, ¿no? Pero se anexaba ya ahí con otros. Si crecía, pues ya se volvía una ciudad aparte, ¿sale? Entonces, ¿cuántas personas tenían que conformar el consejo? 23, ¿sale? 23 personas. Shalom, shalom Arturo, Yolanda, bendiciones también. Entonces, 23 personas hacían el Sanedrín de cada pueblo. Cada pueblo tenía su propio consejo, ¿sale? De ancianos. Incluyendo también Jerusalén. Ajá. A diferencia de los demás pueblos, Jerusalén y el monte del templo en específico tenía 3 consejos de ancianos.
3 diferentes. ¿Por qué creen que tenían tantos? Ajá. Ok, pero pues es que también está bien, ¿no? En la multitud está la sabiduría, dice, sí, pero aquí no trataban los mismos casos, sino cada juzgado tenía sus propios casos, ¿no? En Jerusalén, en el monte del templo, había 3. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la gente iba al monte del templo a que le resolvieran el asunto. Ajá. O estaban ahí en la fiesta de, no sé, Pesaj, que era la fiesta que tenían que ir a Jerusalén. ¿Y qué pasaba? Pues ahí se peleaban. ¿Dónde tenían que resolver? Pues ahí mismo, ¿no? Cuando tú vas en tu coche, ¿no? Y te vas de viaje, no sé, a Puebla, a Veracruz y te pasas un alto allá, ¿dónde tienes que ir a pagar? Allá, Pues allá, ¿no? al estado al que pertenece. Al estado, exactamente. Aquí pues pasaba lo mismo, ¿no? Si te peleabas allá, pues tenías que resolver en ese momento, ¿no? Y como ahí había mucha gente, pues había ahí 3 consejos. Obviamente cada uno era más importante que el otro. El primer consejo de ancianos, el primer Sanedrín, estaba en la entrada del monte del templo. O sea, en la entradita hasta abajo. Ajá, ese era el que iban todos, ¿no? Y el que resolvía la mayoría de los asuntos, ¿no? Es que él me pegó hace rato, o me robó mi palma de mi etrog, ¿no? O me robó X, ¿no? Entonces ellos eran los que decidían, los que aportaban a cosas chiquitas, ¿no? El otro ya estaba adentro del monte del templo, en la entrada de la, ¿cómo se llama? Del atrio, pues. En hebreo es no es atrio, se llama azara. En la entrada de la azara, del atrio. Ajá, y esos estaban ahí, ¿y qué pasaba? Pues ya, si no podía resolver el de abajo, ¿quién resolvía? El de adentro. Pues el de adentro, ajá, exactamente. Esos también eran 23. Y después el tercer juzgado ya no estaba ni a la entrada a ningún lado del templo, estaba en una oficina del templo. Ahí ya mismo. Allá adentro, y ahí el que presidía el consejo era el mismo Cohen Gadol. El Cohen Gadol era el presidente del Sanedrín general, y ahí no eran 23, ahí eran 61 con el Cohen Gadol, los que tenían que resolver. Entonces, imagínense los filtros que tenían que pasar, ¿no? Casi la sociedad israelita era prácticamente igual que nuestra sociedad moderna, ¿no? Fíjense, porque si tú vas y demandas a alguien, ¿a dónde tienes que ir? Al Ministerio Público, ¿no? Y si no resuelve el juez del Ministerio Público, pues ya te vas al juzgado cívico, ¿no? Y si no resuelve el juzgado cívico, ya a las tribunales. Y si no resuelve el tribunal, a la Suprema Corte, no, pero ya es muy lejos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la sociedad israelita sí estaba súper bien organizada, porque el Eterno sabía. Y no era así de que uno decidía, como aquí, ¿no? Aquí el juez es el que decide, y si ya te resolvió el del torito, pues ya ni modo, ¿no? Pero aquí eran 23 que tenían que ponerse de acuerdo. Entonces sí estaba difícil la onda, ¿no? Entonces, esos 23 no solamente eran pues gente cualquiera, sino acuérdense que para ser un juez tenías que ser primeramente rico. Ese era el principal requisito para ser juez, ser rico. ¿Por qué? Para que no tuvieran visión de andar robando o andar Exactamente. ¿cómo se dice? Sobornando. Sobornando, así, ¿no? aceptando sobornos, porque ¿qué es lo que pasa? A ver, por ejemplo, los policías de México lamentablemente ganan muy mal, ¿no? Ganan súper mal y tienen que exponer su vida. A ver, tú por 250 pesos al día, ¿te vas a poner con uno que tiene pistola? La verdad, muchos polis dicen, pues la neta, no. Entonces, por no estar bien pagados, no pueden hacer muchas veces su trabajo bien. O sea, no es excusa, tienen que hacerlo, porque finalmente pues ese es el contrato que firmaron. Y es lo que ellos escogieron. Es lo que escogieron, pero muchas veces es la limitante, ¿no? Y por eso, a ver, un juez que se está muriendo de hambre, pues si le ofrecen 50 pesos para que salga a la mejor ese día, pues a lo mejor los acepta, ¿no? Entonces aquí el Eterno dice, pues no, para que no los mueva el soborno, no los mueva el dinero, pues tienes que ser rico, tienes que ser solvente. Ajá, no, que 50 pesos digas, pues qué, 50 pesos qué, ¿no? A lo mejor pues nunca los vas a despreciar porque pues, sabes que es bendición del Eterno, pero pues no los ves como antes que algo, ¿no? O sea, pues no, es que este es mi trabajo, tengo que hacerlo tal cual, y pues ese era el objetivo de Adonai.
Y también tenían que ser personas que pudieran tener un carácter fuerte. ¿Por qué? Que no fueran manipulables, que no fueran, Corazón de pollo. exacto, corazón de pollo, y además que tuvieran ese poder de decisión, ¿no? Y de mantener lo que decidían. ¿Por qué creen? ¿Para qué? Esa firmeza al dominar los casos. Exactamente, ¿no? Porque qué tal si te la encontrabas afuera, ¿no? Y por su culpa pasó esto, pues, no, yo decidí bien y el Eterno fue el que me guió en esa decisión, ¿no? Entonces, pues sí, tenía que ser ese tipo de personas, ¿no? Después, vamos a seguir leyendo. Verso 16-21. Esto es algo bien curioso. No plantes para ti árbol, Asherá, dice la versión original, ni ninguna clase de árbol junto al altar de Adonai tu Elohim, que construirás para ti. Fíjense. Tampoco levantes monumento alguno que deteste a Adonai tu Elohim. Entonces, junto a los lugares donde se exalta y proclama el nombre de Adonai no puede haber ¿qué? Árboles, Árboles ni estatuas. monumentos, estatuas. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se construye el templo, se cortan todos los árboles. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué? ¿Qué tiene el Eterno contra los árboles? Pues no es contra los árboles. Es porque los paganos, la gente que vivía antes en Canaán, ponía estos árboles que se acuerdan que los veneraban. Finalmente los adoraban, ¿no? Y por eso pues vimos lo de la Navidad la vez pasada, ¿no? Hablamos de los árboles estos de Asherá, de que los cuidaban y después llegaba el invierno, los cortaban y los metían a la casa. ¿Para qué? Pues para que en su cabeza, según ellos, preservaban parte de la vitalidad de la naturaleza y después todo ese rollo. El Eterno, para evitarse confusiones, y dice, no quiero que te confundan con un pagano. Entonces, ¿qué pasa? Todos los árboles, bye. Por lo menos dentro de la zona del templo no va a haber ningún árbol. Y en efecto eso sucedió hasta que llegaron los árabes y pues conquistaron el Jerusalén y el monte del templo, y actualmente pues hay un montón de árboles en el monte del templo. ¿Pero por qué? Pues porque ellos lo sembraron, ¿sale? Entonces, ¿pero el Eterno qué dice? Que no. Que no. Incluso si ustedes algún día van a alguna sinagoga, los invitan, o van incluso a la sinagoga histórica, justo Sierra, ahí en el centro, entran y hay macetas, a lo mejor hay macetas con plantas, pero árboles No. no hay, nunca va a haber. En la banqueta a lo mejor, pero de la reja para adentro, no. ¿Sale? ¿Por qué? Por esto, porque el Eterno lo mandó, ¿sale? Y tampoco van a ver ahí bustos, ¿no? De que, ay, fulanito de tal, ¿no? Ay, es que tal aportó, no. Eso tampoco se hace, porque el Eterno aquí dice que no, ¿sale? Ok. Muy bien. Entonces, después habla... ok, también esto es muy curioso. ¿Por qué creen que viene esto aquí? Está hablando de los jueces arriba, ¿no? Vimos que hablaba de Shoftim y de todo esto. Y abajo habla exactamente de lo mismo, de los sacrificios, de cosas así. ¿Por qué creen que viene esto de los árboles y de la idolatría aquí, en medio? No sé. Justo después de lo de los jueces. ¿Para qué te sirve un árbol en el templo? A ver, piénsenle. ¿Nosotros veneramos árboles? No. No. Entonces, ¿para qué nos sirve un árbol? Pues ahí en el templo para nada. Pues para nada. Para nada. ¿De qué te sirve un juez inútil, inepto? Para nada. Por eso el Eterno lo mete aquí. ¿Por qué? Pues no, a ver, ya te hablé de los jueces y ahora te hablo de los árboles estos. ¿Para qué los quieres ahí? ¿Para qué te sirven? Para nada. ¿Y de qué te sirve un juez inepto? No lo nombres. Ajá. Si se dan cuenta que aquí, a pesar de que el Eterno está hablando de los jueces y de todo esto, el pueblo finalmente era el que ponía a los jueces. Sí, el Cohen Gadol y los levitas ahí decidían, pero eran parte del pueblo y ellos se sometían a veces al pueblo, a los jueces, perdón. Entonces, ¿qué pasaba? Que si escogían a alguien inepto, ¿cómo creen que iba a ser la vida social de los hebreos? Pues inepta, exactamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando elegimos un mal gobernante?
Peña Nieto. El que gusten y manden. Pues hay un cambio totalmente muy... Drástico, ¿no? Sí, sí, sí. Muy problemático, ¿no? Exacto. Exactamente. El que alguien de autoridad se ha puesto, se ha quitado, sí influye mucho en la vida de las personas, ¿no? Yo pienso incluso que pues cada sexenio es una transformación, ¿no? El señor presidente dice que apenas vamos en la cuarta, pero pues cada sexenio cambian a medio mundo, ¿no? Y cambian administraciones, incluso cambian los logos de las secretarías, ¿no? Y que es un nuevo orden, es completamente diferente. Sí, no llevan un orden como... Es el, bueno, como el país de Israel, ¿no? Que está totalmente temeroso de alguna señal para poder, pues ahora sí que temblar, ¿no? Exactamente. Y aquí nadie, bueno, tiemblan nada más cuando se mueve la tierra. Ándale, ¿no? Sí. Y es que sí es todo el mundo cierto. sale corriendo, ¿no? Para ver qué agarra. Y los saqueos y Sí, todo eso, sí, ¿no? qué agarra, sí. Exacto, ¿no? Pero fíjense, en Israel sí es bien drástico, porque por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de esto, ¿no? Hace unos meses? Sí. De que ellos ya habían elegido un gobierno, y fue cuando vimos la parasha de Koraj, que qué pasó con Koraj. Se abrió la tierra y se lo tragó, porque quería proclamarse líder del pueblo. ¿Qué pasó en Israel en ese momento de este año? Ni siquiera fue hace 2, 3 años, fue este año, hace unos meses, ¿no? Que eligieron su gobierno, ya lo tenían muy bonito, ya no me estaban esperando a que diera la fecha para cambiar de gobierno. ¿Y qué creen que pasa? Se abre un socavón en medio de un estacionamiento ahí enfrente de la Neset, pues así, del Palacio de Gobierno israelí. ¿Y qué pasó? Que se tragó 3, 4 coches. Y pues, ¿qué entendieron ellos? No, estamos viendo la parasha de Coraje, eso pasó en Coraje, y ahorita que estamos haciendo esto, pasa lo mismo. ¿Y qué creen que hicieron? Disolvieron todo y lo volvieron a hacer. Todo se queda como estaba. Todo, no, como estaba, no. ¿Cómo? Vamos a volver a hacerlo, a volver a pensarlo. Si esto no es lo que quiere el Eterno, si esto está pasando, vamos a reorganizarlo todo. Pues Todo. bueno, Y lo reorganizaron. pues es que ¿qué más Pues, señal, ¿qué no? ¿Qué más? Exactamente, ¿qué más quieres? ¿No? Como dice el hermano, temerosos de Adonai, a pesar de ser modernos, ¿no? Porque muchos incluso no son creyentes ya, ¿no? Entonces, pues sí, eso es como que bien pesado, impactante. Pero pues aquí, como dice el hermano, pues aquí. Entonces está bien complejo, ¿no? Entonces, bueno. El juez inepto, pues se compara con los árboles de idolatría. Porque ¿para qué te sirve? Pues para nada. ¿Y para qué quiere estar en el puesto? Pues para ser admirado, para ser idolatrado, para ser, según él, un puesto alto, ¿no? Entonces, fíjense qué duro. Después, vamos a ver ahí en el capítulo 17, verso 3. No, desde el 2. Dice, si en alguna de tus poblaciones que Adonai tu Elohim te entrega, se descubre que un hombre o una mujer hace algo mal a los ojos de Elohim, profanando de esa forma su pacto, si esa persona va y rinde culto a dioses de otros pueblos y se postra ante ellos, o ante el sol o la luna o cualquier otro cuerpo celeste que yo no ordené adorar, cuando escuches al respecto deberás investigar bien. Y si resulta que es verdad, que el testimonio es correcto, que se cometió una abominación en Israel, entonces deberás sacar al hombre o a la mujer que haya hecho esta mala acción a los portales. ¿Y deberás qué? Apedrearlos y así morirán. Y así morirán. Exactamente. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de esto? Sí. La parasha pasada, precisamente. El castigo y la ejecución por los idólatras. ¿Por qué viene esto? Porque tenía que venir el juez. El juez era el que tenía que averiguar, que responder y que hacer toda la averiguación previa. Ir al Senadrín y decir verdaderamente estos están haciendo idolatría. ¿Y qué creen que pasaba? Pues los sacaban y los apedreaban. Exactamente, los apedreaban. Qué feo Gracias, ese, hermano. ¿verdad? Exacto, o sea, era algo horrible. Incluso los Midrashim comentan que se les ponía en un primer piso. O sea, no era una planta baja. Se llevaba a los portales, que era un primer piso. Y según la Torá,
el nivel del primer piso tiene que ser como de 1.5 metros para que no te caigas. Se les ponía en la orillita. ¿Para qué? Shalom, hermanitos. Se les ponía, shalom. Se les ponía en la orillita, ¿para qué? Para que cuando se les apedreara, si no se morían, ¿qué creen que pasaba? Se caían. Y ya terminaban. Y estaban ahí colgados, muertos, exactamente. Como ejemplo para los demás. O sea, era una muerte bien, bien fea, ¿no? Estamos aquí en Devarim 17. ¿Sale, hermanos? Entonces, pues sí era una muerte súper, súper fea. ¿Sale? Y pero esa era la ejecución, era el castigo por ser un idólatra. ¿Sale? Vale. Entonces déjenme leer aquí. Eden, shalom. Michelle dice, aquí los veo. Gus, shalom. Janet, shalom. También tú no viniste. Y la vez pasada sí viniste. Ando muy regañado. Bueno, entonces estamos hablando de jueces. Liz. Bueno, vamos al 17:11. 17:11 dice, ¿qué dice? Según la ley que te enseñan y según el juicio que te digan harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Exactamente. No te apartarás ni a diestra ni a izquierda de la sentencia. Fíjense qué tan importante era el Sanedrín, que tú ibas y les preguntabas algo. A lo mejor no era algo de ejecución, no era algo de que te iban a meter a la cárcel, no era nada de eso, pero tú ibas y les preguntabas algo, como por ejemplo, ¿no? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿El pato es kosher o no es kosher? ¿El pato? ¿El pato? No. Digo, No sé. No. Le estoy preguntando. ¿Por qué no? Llovía mucho, dice. no, sí. Sí, creo que no, sí. ¿No se come? Claro que se come, pero no se debe. Pues que esa es una duda bien, bien tremenda, porque la Torah no dice. No, por sus Pues rasgos, ¿no? es ave, es un ave. Pero creo que por la forma de su pata, ¿no? Algunos dicen que por la forma de su Ajá, pata, ¿no? Porque lo que tiene te iba a palmas decir. así Por lo de las extendidas. patas a lo mejor ahí entra. Pero hay otras aves que sí se pueden comer, que tienen las mismas características. O sea, el pato siempre ha sido una duda, porque la Torah no es clara. Aquí no viene, No dice. como en otros que sí aclara. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense que un tiempo el Sanedrín dice, no, esto no se puede comer. Pues no se come. Y en otro tiempo el Sanedrín decía, pues sí se puede comer porque pues la Torah no lo niega, ¿no? O Entonces, ¿qué porque pasa? posiblemente también en la región no había patos, ¿no? Ajá, ¿no? O que, ándale, ese también es una buena punto, ¿no? No conocían los patos, ¿no? Y después ya los van encontrando y te lo puedes comer, pues quién sabe, ¿no? Pues sí. Entonces, fíjense, ¿no? También eso era un conflicto. De hecho, hasta la fecha hay comunidades que sí comen patos y comunidades judías que no comen patos. ¿Por qué? Porque dicen, pues tú haz conforme a la generación pasada. Y hay gente que sí viene de generación pasada, que su generación pasada sí comió pato. Y eran judíos. Entonces, imagínense a qué punto llegaba el Sanedrín de tener influencia en la gente. Porque finalmente ellos eran los que decidían. Eran una corte judicial que tenías que sí o sí obedecer. No era de que porque quisieras. ya lo había dicho el Eterno, ¿no? Exactamente. Los había puesto como jueces. Exactamente, ¿no? Y entonces, si él ya lo había puesto, ellos decidían y eso se hacía. Claro. Y es como hoy, a ver, sacan la nueva ley, ¿no? Una ley X, por ejemplo, la de educación que sacó Peña Nieto, ¿no? Y nosotros todos nos tuvimos que amolar, ¿no? Y pues, fueras en el nivel que fueras, ibas en primaria, te tocaba más feo. Pero tenías que acatar la ley, ¿no? Pero después llegó el señor presidente Andrés Manuel. ¿Y qué pasó? No, que esa ley va para atrás. ¿Y qué pasó? Pues ahora se hace conforme él diga, ¿no? Finalmente, ¿quién es el que decide? Ahorita que es el presidente. El presidente o la Cámara de Diputados, ¿no? Pues aquí era lo mismo. Ellos decidían. Y si llegaba alguien después que el Eterno ponía y levantaba, se hacía conforme ese Sanedrín decía. Eso era lo que se hacía. Y eso es algo bien tremendo porque muchas veces los judíos siguen haciendo eso. ¿Qué pasa? Que tienen ellos su rabino, ¿no?
Tienen su rabino o tienen su comunidad y hay varios rabinos. ¿Y qué pasa? Que si el rabino dice, no, pues es que según la interpretación de la Torah y de nuestros sabios, esto es así. ¿Qué crees? Que así se hace. Y ya muchos se basan en eso. El problema es precisamente que de repente ya se dejan más guiar por la idea de quién, de los hombres, que de la Torah. Y ese es un conflicto. No te puedes apartar de qué, de la Torah. Por mucho que el Sanedrín dijera, adoren a los ídolos, ¿ustedes creen que lo iban a hacer? No, ¿por qué? Porque la Torah dice que no. Y por muy juez que seas, no eres superior a quién. Al Eterno. Al Eterno, exactamente, a la Torah. Fíjense que incluso los sabios mencionan una historia de que una vez el siervo de un rey comete un delito. El siervo de un rey comete un delito. Como siervo, ¿quién tenía que ir al Sanedrín? Si él era esclavo del rey, ¿quién tenía que ir? El rey. ¿Quién tenía que responder por las acciones del esclavo? El rey. El rey. Y entonces, pero no lo llevan a cualquier Sanedrín, lo llevan a ¿cuál Sanedrín? Al del 61 personas, donde el Cohen Gadol es ¿quién? El presidente de ese Sanedrín. Y entonces llegan, están ahí, dicen, pues el que tiene que venir a compadecer es el rey. Así es que llámenlo y que venga. Cuentan los sabios que lo llamaron, vino, y cuando está ahí en el Sanedrín, en el juicio, está el rey ahí muy sentado, muy cómodo, con cara así de, pues de creerse mucho, ¿no? Y entonces el Cohen Gadol le dice, Señor, levántese porque usted no está frente a un pueblo, está compadeciendo delante de Adonai. Y el rey le dice, eso dices tú, que me lo digan los demás, los otros 60 que vienen contigo a querer juzgarme. ¿Y qué pasa? Cuentan los sabios que todos en ese momento agachan la cabeza y nadie le dice nada. Nadie le dice nada. Entonces a lo que dice el Cohen Gadol dice, pues verdaderamente que hemos levantado un consejo de jueces, ¿cómo dijimos hace rato? Ineptos. Y cuentan los sabios que en ese momento el Eterno mató a todos los jueces. A todos. ¿Por qué? Porque verdaderamente no estaba compadeciendo frente a él, estaba compadeciendo frente a Adonai. Y por muy rey que fuera, las leyes le aplicaban también. Claro, Exacto. Y es bien difícil porque, bueno, a ver, todos somos iguales, ¿sí o no? Pero pues a veces la sociedad te empuja a hacer cosas que no. A ver si viene el señor presidente, ni siquiera el señor presidente, si viene, ¿quién les gusta? El gobernador, ¿no? Y te dice, voy a ir a cenar contigo. Ándale, ¿no? Vengo a escuchar la paracha. No, pues sí le pones su sillita, ¿no? Y das café rico. Siempre les damos café rico, ¿no? Pero bueno. Café de grano, ¿no? Para que no duerma el señor. Entonces imagínense, ¿no? Sí es bien terrible porque nuestra sociedad está acostumbrada a eso. ¿Y aquí qué pasa? Pues no, eres uno igual que los demás. ¿Quieres venir? Es bienvenido. Pues siéntate donde quepa, ¿no? Y aquí pues peor, ¿no? Porque lo iban a juzgar. Y el Eterno dijo, pues es que para todos somos iguales. Todos somos iguales. Aún el rey es un hijo de Israel que tiene que compadecer frente a mí, no frente al pueblo, ¿no? Frente a Elohim. Elohim vivo es el que está ahí juzgándote a través de ellos, pero tienes que comportarte porque eres igual que los demás. Y entonces es algo bien, bien cañón, porque sí hacemos diferencias, amados, sí hacemos diferencias. La verdad, seamos honestos. Sí hacemos diferencias y no debería de ser, pero bueno. Entonces, pues eso les pasaba a los jueces que eran ineptos y que se dejaban mangonear y no obedecían lo que Adonai había dicho, ¿sale? Entonces, después de esto, ¿qué parte íbamos? En el 11. Ajá. Exactamente. Verso 17-14. Vamos al 17-14. Cuando llegues a la tierra que Adonai tu Elohim te entrega y tomes posesión y te establezcas allí, ¿qué vas a hacer? Y digas, designaré un rey como tienen todos los pueblos alrededor. Deberás designar rey sobre ti
únicamente a quien elija Adonai tu Elohim, y el rey deberá ser alguno de tus hermanos. No nombres como rey a un extranjero que no sea de tus hermanos. ¿Sale? Pregunta, ¿se acuerdan de la historia esta de David? Y de cuando los israelitas pidieron que les pusieran un rey. ¿No se acuerdan? Bueno, yo se las cuento. En ese entonces, cuando los israelitas ya estaban ahí en la tierra de Canaán, el Eterno estaba ahí con ellos y de repente ellos querían poner un rey. Por algún motivo, alguna razón, les entró la espinita y decían, queremos un rey, queremos un rey. Y está escrito que el Eterno se enoja. El profeta en ese entonces era Samuel. ¿Y qué pasa? Que aún Shmuel se enoja y dice, ¿cómo es posible que pidan esto? ¿Que no tienen a jueces que los guían? Precisamente como estamos viendo en esta parasha. ¿Que no el Eterno es rey sobre nosotros? ¿Qué otro pueblo tenía al rey, a Adonai como rey? Ninguno, ¿no? Entonces, Shmuel se enoja también. Y el Eterno también se enoja. Y la pregunta es, ¿por qué se enoja si el Eterno ya les había dicho aquí que cuando llegaran a la tierra de Israel tenían que hacer 3 cosas? Nombrar a un rey, destruir a Amalek y construir el templo. Eran 3 cosas que tenían que hacer cuando hubieran conquistado toda la tierra de Israel. ¿Por qué el rey se enoja? ¿Por qué el Eterno Adonai se enoja? Porque ellos quieren un rey. Es una pregunta bien difícil. ¿Qué sucede en ese entonces? Pues el Eterno Adonai les dice, pues quieren un rey, pues nómbrenlo, ¿no? Y les da a Shaul. Y él es el rey, el ungido. Eso pasa, eso sucede. Está en Reyes, si quieren pueden leerlo. ¿Sale? ¿Por qué creen que el Eterno se enoja? Si ya les había dicho aquí. Y después se enoja porque se lo piden. Porque Es una no pregunta. pusieron atención. Exactamente, porque no pusieron atención. ¿Por qué? ¿Cuándo tenían que hacer estas 3 cosas? Una vez que hubieran tenido posesión de todas las tierras de Israel. Cuando llega el rey Shaul y lo quieren ungir a fuerza, todavía no expulsan a los filisteos. Todavía están ahí peleando contra ellos, todavía hay un montón de tierras que controlan los filisteos, y estos tercos ya quieren nombrar a quién. A Shaul como rey. Todavía no era el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que el Eterno se enoja. Y se enoja tanto que les da un rey inepto como Shaul. Es lo que te iba a decir, pues luego para lo que agarraron. Para lo que exactamente para lo que escogieron. les da un rey La inepto. regó bien. Exactamente. Sí la regó. Les da un rey inepto como Shaul. ¿Qué sucede? Pues que Shaul llega y hace y deshace. Hace con lo que quiere. Y desobedece. Desobedece. Exactamente, desobedece. Principalmente ¿a quién desobedece? Al Eterno. Vamos a ver aquí qué dice. Fíjense, verso 17-16. Sin embargo, el rey no podrá tener muchos caballos para evitar que ¿qué? Que el pueblo vuelva a Egipto. Que mande gente a Egipto. Ajá. Para incrementar su caballería, pues Adonai les advirtió, nunca más vuelvan por este camino. En ese entonces nada más había caballos, ¿en dónde? En Egipto. En África, exacto. En esa zona. Y pues en parte de Europa, pero pues a ellos no les tocaba. En Israel no había caballos, ¿vale? ¿Por qué creen que el Eterno prohíbe tener caballos? Al rey. No a todos, al rey. El rey no podía tener demasiados caballos. Excesivos. ¿Por qué? ¿Han visto esta película de Aladdin? La nueva. Donde sale Will Smith. ¿No la han visto? No la han visto, salen personas. A ver, tú sí la viste. Cuando llegan ahí con la princesa, ¿cómo llega? ¿No te acuerdas? Bueno, también pasa en la de caricaturas, ¿no? ¿Qué pasa? Que va Aladín y ya encuentra la lámpara y quiere conquistar a la princesa y lo lleva el genio a la ciudad, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Cómo llega así caminando el Aladín? No, llega haciendo un showzazo, ¿no? Llega, incluso en la película, en la nueva, llega así sobre un elefante, con un montón de caballos, de avestruces, aventando dinero. Esa es la película, ¿no? Eso pasa en la película. Hace como 2-3 años salió. Entonces, ¿por qué creen que no quería el Eterno que el rey tuviera miles y miles de caballos? Por eso. ¿Para qué? Para que no se como enseñoreara de todos. Para que no fuera de presumido caminando ahí entre los pueblos con 20 millones de caballos, ¿no?
Entonces el Eterno lo dice así, ¿para qué? Para que no se le suba. A ver, eres el rey, sí, pero no eres Elohim, no eres diferente. O sea, tienes... Exactamente, finalmente, para que no esté de presumido. Y listo, ¿no? Después, ¿qué más le dice? Verso 17. Tampoco debes tener muchas mujeres para evitar que se descarríe ¿tu qué? Tu corazón. Tu corazón. Así es. ¿Cuántas mujeres son muchas mujeres? Ay, pues ya después de qué. ¿Muchas después de qué? ¿De 5? De 5. ¿Después de 5? Bueno, según los sabios, el máximo que podían tener era 18 mujeres. Es un harem, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque un harem ya es de 20 para arriba. Y eso era la usanza de sus primos, de los árabes. Por eso aprendió bien Salomón ya después, ¿no? Es que ese es el problema y eso es a lo que vamos a llegar. Porque el rey Shaul sí tenía un montón de caballos. El rey Shaul sí quería tener un montón de esposas. Y después dice, ¿qué más dice aquí? Ni tener demasiada plata u oro. ¿Cuánto era demasiado? El rey tenía que pagar los salarios de quiénes? De los ejércitos, de los policías, de los jueces. Tenía que tener el dinero suficiente para pagarles a ellos. Ese era el límite, que les puedas pagar. Que si un día no te quedas sin ingresos, que tengas el siguiente mes para pagarles a todos. Ese era el dinero que podía acumular. ¿Y qué sucedió con Shaul? Lo contrario, se llenó de riquezas. Cuando llega el rey David, se apega a todo esto. ¿Y entonces qué sucede con el reino? Pues prospera. ¿Por qué? Porque el rey David nada más tuvo 2 esposas. ¿Por qué? No tenía un exceso de caballos. De hecho se dice que nada más tenía el suyo. Era el que mantenía. Y tampoco tenía miles y miles de riquezas. No acumuló. Entonces, ¿qué sucedió? Como se apegó el rey David a todo esto, el reino creció, terminaron de conquistar a los filisteos y se empezó a construir el templo. Fíjense cómo con Melech David, todo esto que tenían que hacer una vez llegando a Israel se empieza a cumplir. Y es bien curioso porque después de Melech David, ¿quién llega? ¿Como rey? Ajá. Salomón. Shlomo. Pero Shlomo recibe un reino en abundancia. Recibe un reino sin guerras. Recibe un reino con, pues, literal una cosmopolita donde ya llegaban O sea, ya como egipcios. charola de plata, Exactamente. ¿no? ¿Y qué sucedió con Shlomo? Pues todo. Él al sí final de tenía cuentas. miles y miles de caballos. ¿Y Tuvo de qué? más de 200 esposas. Y también se llenó de riquezas porque se casó con la hija del faraón. 280. Más de 200 esposas tenía, exactamente. Entonces, ¿qué creen que pasó cuando llegó Shlomo? Lo recibió así, como lo entregó. Se acabó. La verdad, Sí, ¿verdad? O sea. exactamente. Y luego fue tan sabio, o sea, como que está todo así de. Pues sí, pues era sabio, pero no lo aplicaba, Y yo al creo. final de cuentas. Y sin Facebook, ¿eh? Ajá. Exacto, sí. Sabiduría la de él. Y al final de De cuentas, pues es que sabiduría tenía, pero pues hacía lo que quería. ¿No? Entonces, fíjense, eso también aplica aquí. ¿Qué sucede? A ver, compárenlo ahora sí con Peña Nieto, que sí era extravagante. Que su señor Andrés Manuel, pues no es muy presumido, pero pues yo pienso que también ha de tener lo suyito, ¿no? claro, pero. Entonces, a ver, llegó Peña Nieto. A lo mejor no tenía 200 esposas, pero pues dicen que mató a su esposa, ¿no? Para casarse con la de esta gaviota, ¿no? Ajá. Luego, si era presumidillo, pues sus hijos subían fotos, él se iba de gira y pues iba a Ay, pasear. claro, presumidillo, pero de lo que no era suyo. Exactamente, ¿no? Y pues se enriqueció, pues también. Sí se enriqueció. La verdad sí se enriqueció y muchísimo. ¿Y qué pasó con México, con nuestro país? Lamentablemente empezó pues a ir en declive, a carecer. Pregunta, ¿la cosa ha cambiado? No mucho. ¿Por qué creen? Pues caras vemos. Lo que pase atrás no sabemos, lamentablemente. Lo que sabemos es el síntoma. Pues sí, no, a ver, imagínense, te da una diarrea explosiva, tú que no comes cerdo. Una de arreglo. Sí, de esas que salpican, ¿no? Que estornuda. Hermana, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa, no? Te ven tu mamá, tu esposa, tus hijos, te dicen, ¿qué comiste? No manches, ¿no? Y tú aquí en tu cabeza, es que ayer me fui a las tortas de carnita, ¿no? No, nada, no. ¿Quién sabe qué comí?
algo me hizo daño, ¿no? Y ahí en tu Comí en cabeza. la calle, pero no necesariamente carne de cochino. Ándale, ¿no? Entonces tú sabes tu pecadote y pues ahí está el resultado, ese es el síntoma. ¿Nosotros qué vemos? El puro síntoma. Atrás, quién sabe qué. No sabemos, ¿no? No, sí se murió, se acaba de morir su abuelita de mi yerno. Ajá. Y dice mi hija que ese fue el diagnóstico, que porque una bacteria de la carne de puerco se le fue al estómago Pues y luego sí. a todo. Cisticercosis puede ser. Entonces eso también sucede hoy, ¿vale? Entonces, pues bueno, después el Eterno habla. También como rey tenía dos obligaciones. Una, escribir un rollo de Torah para sí mismo. O sea, el rey tenía que haber escrito un rollo de Torah completo para él. Y lo tenía que cargar para todos lados. Y luego también tenía que, de vez en cuando, le tocaba leer partes de ese libro, del libro de Devarim, de su rollo que él había escrito enfrente de un auditorio. Entonces también tenía que enseñar Torah. El rey. Entonces no era nada más que era un ignorante, ¿no? Tenía que saber Torah. ¿Sale? Bueno, después el Eterno habla ya en el capítulo 18 sobre las ofrendas a los levitas, las porciones. Esto ya lo hemos visto bastante, así es que no lo vamos a tocar ahorita. Y después viene esto que dice advertencia contra las prácticas idólatras. Verso 18:9. ¿Qué dice? Costumbres abominables. Ajá. Cuando entres en la tierra que te da Adonai tu Elohim, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Exactamente. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable a Adonai, y por causa de ellas Adonai Elohim expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos de Adonai tu Elohim serás irreprensible. Muy bien. Fíjense, no tenía que tener ni hechicero, ni adivino, ni agorero, dicen en algunas versiones, o medium, oráculo. Y esto es bien, bien importante porque los hombres, los seres humanos, sí tendemos a ver a querer saber nuestro futuro. ¿No les ha pasado? Sobre todo los más chavos. Ahora en esto de internet, de Facebook, de repente, pues sin querer, ¿no? Sale ahí en Facebook, ¿no? Aries, hoy tu destino es este, ¿no? Entonces, lo lees nada más por pasarla, ¿no? Que lo vas pasando, pues a veces sí lo haces por accidente, ¿no? Pues ahí está. No. Ahí está, A ¿no? ver qué dice. Exacto, ¿no? Y luego dices, ay, sí, cierto, sí me pasó, ¿no? Pero pues ya después te empieza a entrar la espinita, ¿no? Y ahí vas, ¿no? No, sí. El test, ¿no? Y Yo antes sí, ahorita ya. ahorita ya no, Ya ¿no? no. Pero antes sí, era No, como pero que fan. lo lees nada más, aunque ya no lo crees ni nada. No, no pues, lo saber leo. Ya qué no dice. ni los leo, ni siquiera nada ya. Bueno, es normal. Sí, Pero claro. fíjense, sí. Y es algo bien, bien curioso, porque aunque dejes de mirarlos todos, así que digas, no, yo ya no lo he hecho. Pero ¿cuánta ansiedad tienes? ¿Por mirarlos? No, ansiedad. ¿Saben qué es la ansiedad? Sí. A ver, hasta hay memes que dicen, ¿no? La depresión, ¿qué es? Exceso de pasado, ¿no? La ansiedad, Exceso de futuro. exceso de futuro. Ajá. ¿Por qué? Porque nada, te las pasas pensando, ¿no? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Y qué va a pasar X día? ¿Y qué voy a...? Sí. Si estás pensando nada más en qué? En el futuro. Y eso es la ansiedad. Al final de cuentas, la ansiedad es una derivación de tu ansia. ¿Por qué? Por saber el futuro. ¿Y qué significa eso? Pues falta de emuná, de confianza en el oído. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno habla de esto? Porque si se fijan, habla de esto, ¿no? Sobre todo de esto, de hechiceros. ¿Para qué sirve la hechicería? ¿Para controlar cosas del pasado? No, ¿Para qué? para el futuro. Para cosas futuras. ¿Para qué sirve la adivinación? Pues para el futuro, ¿no? ¿Para qué vas a que te den las cartas, no? A ver, ¿hay diferencia entre la hechicería y la brujería? Sí, Ah, no está bien. sí hay. ¿Cuál es? ¿Entre hechicería y brujería? Pues los hechizos son así como pociones y cosas así. La brujería, pues son necesariamente palabras, ¿no? Pero también También, hay pues, sí. ajá. Yo digo que es
es casi lo mismo. Pues es prácticamente lo junto mismo, con pegado. exactamente. Prácticamente lo mismo, pero sí hay Pero sí, diferencia. como dice él, la hechicería yo también sé que es así como que más cosas que hacen para tomar y todo eso que... Exacto, ¿no? Como pócimas. Exactamente. Ándale. No, yo supongo que es así como hechizo, es como un conjuro o así como que Sí, algo también. de bajo nivel y brujería es algo más La fuerte, brujería ya es más- algo más pesado. Pues quién sabe. Es lo que te digo. Imagino pero- Harry Potter. Ándale, ¿no? Como Harry Hay Potter. una película, ¿no? De también animada donde sale Merlín. Ah, sí, sí, y sí. Y la La bruja. Ming. Ajá, sí, sí, Y es de ambos Disney. son hechiceros, ¿no? Ajá, Pero brujos y Ming hechiceros. utiliza la magia La- para mal. según dice Exacto, blanca, según, ¿no? O Ajá. sea, blanca, negra, morada. y ahí dice, en esa imagen, en esa parte, Ajá. se ponen van a pelear y pues dicen que no deben de desaparecer. ¿Y quién cae Ah, sí. en pecado? Pues Ming, la bruja, ¿no? Y Merlín, dijiste que no se podría desaparecer. Y dices, ¿cómo? Hasta ellos mismos utilizan Sí, sí, sus las reglas, malas ¿no? Ajá. artimañas, ¿no? Exacto. Para poder ganar. Ujú. ¿Hermanitos van a querer café? ¿Sí? Yo también. ¿No? ¿Café? ¿Tú, Liz, quieres café? ¿Usted, hermanito? Sí, por favor. Muy bien, entonces, fíjense. Sí, de hecho, pues sí hay diferencia, ¿no? Sí. Y pues algún día explicaremos más de eso. Hay que meternos a ropa. Sí, sí, sí. Diferencias de- Sí. Pero bueno, fíjense cómo todo va destinado a que, por ejemplo, aquí dice también los presagios, ¿no? Los oráculos, los mediums, ¿no? ¿Los oráculos qué son? Eso sí. Los no sé. oráculos, pues es al que vas y le preguntas, ¿qué va? Es como fechas, ¿no? El oráculo. Ajá. Son como fechas. Así ¿verdad? como de, ¿qué va a pasar tal día? ¿no? Ajá, Así, sí, sí, exacto. sí. Y esto es bien curioso porque sí es una tendencia bien, bien extraña, no solamente en los pueblos paganos, sino también en el pueblo de Israel. ¿Alguna vez vieron La Niñera? Sí. La serie esta de los 70s, 80s, no me De acuerdo la qué año son. niñera, ajá. Ajá, La Niñera. Sí sabían que La Niñera es judía, ¿no? No, no, fan. Ajá. La Nana Fine es judía. De hecho, en la vida real sí es judía. Ajá. ¿Y qué pasaba? Que en la serie sí, de hecho, iba a que leyeran el café, a que le leyeran las cartas. Pasa. El pueblo de Israel sí es bien entendido a eso. No, Ujú. no me explico a veces, ¿verdad? En muchas cosas. Y nosotros, como pueblo de Israel, también lo hemos sido. Y tú dices, me van a decir, no, ¿cómo crees? Ay, ¿no? ¿Cuántas veces pusiste al San Antonio de cabeza? Ah, no, yo sí. Y eso es sí hechizo. conozco. Eso ya es hechizo. Yo sí fui a que me leyeran el tarot, las cartas. Pues todo sí, eso, ¿no? Hasta el eso de que tienes aquí sus amuletos, ¿no? Sus Su ojo de cuentas. venado, ¿no? Su ojo de venado, ajá, Para ¿no? los bebés, ¿no? Pero no deja de ser también Pero es que una ajá. maldad. Aunque sea algo bien X, pero no deja de ser maldad, no deja de ser un amuleto, hechicería, ¿no? Sí. O el ese que yo me acuerdo que les reventaban según las flemas, haciéndole aquí así, ¿no? Y cosas Las así bien, anginas. las anginas. Algo así bien raro y cosas así bien extrañas que no sabes de dónde vienen, pues de dónde vienen. Ah, pero esas son como curaciones antiguas, pero Pues sí, pero no dicen ninguna palabra ni nada, nada más que según te las van tronando. ahí en las limpias dicen palabras. Esas no son Ah, en las limpias sí. Las limpias sí Ah, son. bueno. Ajá. Ah, bueno, pues bueno. Entonces no me hagan caso. Por ahí limpias y No, cosas pero esas. está No. bien para que te quites esa idea. No, de pues que sí, a lo pues es que mejor- yo nunca lo hice, por eso no sé. Sí. No, eso era curar como el empacho igual. Ándele, ¿no? Pero bueno. Con pan puerco, ¿no? Típico pan. Ya. ¿Cómo Ana? Que te jalaran el espinazo. Mamá, dice aquí mi Se tela. tornaba, ahora sí que se tornaban en el pellejo. Dice, mamá, ya te estás quemando, mamá. No, pero sí, de hecho sí. Mucha gente, incluso en las comunidades mesiánicas, te pregunten. Y hay gente que sí viene pues de eso, ¿no? Y nuestra generación, sobre todo la nuestra, también estaba bien invadida, ¿no? Nosotros veíamos, o vimos, ¿no? Sabrina, la bruja adolescente, Harry Potter, ¿qué más? Sabía muchas cosas. Pues yo te voy a decir una Hechicera. cosa. A mí antes de esto, de conocer esto, Señorita Cometa. Y viaje, y todos esos de que eran de magia, ¿no? las de desde Harry ahí Potter empezó eran todo. mis favoritas. Ay, no, ¿cómo crees? Ahí me aburrían ¿La de mucho. qué? Las de Harry Potter. Las Tenía de yo Harry una Potter. colección de las... ¿A poco? Sí, creo De que las llegó hasta las 10 películas. de las Sí, pero hay películas. algo así que dentro de la cábala estudian como que como una mano con algo aquí. No me acuerdo qué. Un ojo. Sí, es una mano que trae un ojo. Ah, eso es una hamsa, pero es otra cosa. Ajá.
Eso es amuleto. Ajá. Tengo un sobrino que me tiene coraje, que me parezco a una de Harry Potter y no supe a cuál. Sí. No, esos son que no le amuletos, puse pero sí atención a cuál, como no le he tienen visto como la de sentido. Harry Potter. Pero muchas veces la gente llega a idolatrarlos, como la mezuzá. Hay mucha gente que sí llega a idolatrar la mezuzá, incluso en raíces hebreas. ¿Qué pasa? Que la ponen y ya sienten que es gran cosa, ¿no? O no la ponen porque sienten que es la gran cosa. Pues no, es una mezuzá y es un mandamiento. El Eterno dice que la pongas. Es como la gente católica, ¿no? Que pone su palma, ¿no? Atrás de la Exacto, de la puerta. ¿no? Sí. Sí, la sí, de sí. Domingos de Ramos, es la Exacto. que se pone. Atrás de la Yo me puerta. acuerdo que mi Ajá. abuelita sí la ponía. Sí, mi abuelita también la Decían que pone. para los malos espíritus. Y para cuando llovía muy fuerte las Sí, tormentas ¿no? y eso, ajá, que la quemaba así, ya se calmaba la tormenta. O por ejemplo, apenas esta Dulce me contaba de una que hacen con la loción del Sambors, ¿no? Y así de... Que cuando salen, que se ponen loción del Sambors. Yo nunca la había escuchado, pero mi abuela también usa mucha loción del Sambors y ahora me lo Es explico. que antes esa era lo máximo, la loción de Y sangre. sabe con la tapa verde, ¿no? Ajá, entonces, bueno, quién sabe, ¿no? Yo no sé si sean hechizos o no, pero pues la gente hace cosas, ¿no? Entonces, pues eso hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitarlo. Creencias, Exactamente. Entonces, después, pues sí, ¿no? El Eterno habla contra la idolatría y todo eso. Sale después de esto, habla el Eterno sobre las ciudades de refugio, que ya también vimos ciudades de refugio. ¿Sale? ¿De qué trataba la ciudad de refugio? Que si tú asesinabas a alguien, mientras eran peras o manzanas, si había sido intencional o no, tenías que irte a la ciudad de refugio. Ajá. En lo que, ¿qué pasaba? Es lo que se averiguaba. Se averiguaba. Show. Ajá. Y si resultabas inocente, ¿no? Por ejemplo, incluso los sabios en el Talmud hay una historia de dos personas que están en un restaurante, en una cantina. Está una mesa debajo de una escalera y la escalera se rompe, el que va subiendo se cae y mata al de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que el de abajo pues se muere y el de arriba, el que cayó encima, tiene que ir a la ciudad de refugio, ¿no? Y aunque está en la ciudad de refugio, los hijos del que murió lo quieren, pues quieren venganza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que va el del Senadrín, investiga y resulta pues que sí, había una madera podrida y que eso fue lo que ocasionó que se cayera. Y sigue la investigación y no solamente se dan cuenta que este es inocente, sino que se murió, había matado a uno hace 3 días y el Eterno lo mató por eso. Ay, fíjate. Entonces, ¿qué sucede? Que el rey es bueno, ¿no? Y tú puedes ver nada más una parte de la película, pero pues él ya vio todas, ¿no? Entonces, pues no solamente fue inocente, sino que el otro resultó culpable y fue pues así, pues, se murió por esto, ¿no? Entonces, pues para eso eran las ciudades de refugio, para quedarte ahí mientras se decían que sí o que sí, ¿no? Pero pues si eras culpable, pues te agarraban de los pelos, te sacaban y te apedreaban, ¿no? Después también vienen sobre las leyes relativas a los testigos y conspiradores, que dice que un testigo tiene que ser, ¿qué? Honesto, no puede ser un falso testigo, ¿vale? Y después habla sobre la organización del ejército, sobre la guerra, ahí en el capítulo 20, versículo 1, empieza a hablar sobre los preparativos para la guerra. Que acuérdense que las guerras eran muy diferentes a lo que nosotros creemos, ¿sale? Primeramente, nada más, cuando habla de un sitio, de sitiar una ciudad, ¿cuántos puntos se sitian normalmente? Pues 4, ¿no? Así, cuadrado. Pero el Eterno dijo que no. ¿Cuántos puntos ibas a sitiar? 3. ¿Para qué? Para que por el cuarto, por el que no estuviera sitiado, pudieran, ¿qué? Salir. Exacto, escaparse. Entonces eso sucedía, cuando sitiaban ellos una ciudad se dejaba que se fueran, no los querían matar. Pero si se quedaban, y cuando entraban a la ciudad, pues ¿a qué se quedaban? Pues a luchar, ¿no? ¿O a qué se imaginan a qué se quedaban? No, sí, pues que luchar. Pues a luchar, ¿no? Entonces ¿qué pasaba? Entonces ya no tenían ellos la oportunidad de... Pues ahí ya se quedaron, querían luchar, pues luchar quieren, entonces pues se les Si tocaba. los mataban, pues ya. Pues sí, así es. Ahí, a ver aquí. Brujería, acto psíquico que no necesita más que la voluntad del brujo para ser realizado. Hechicería necesita de un medio, de un vehículo. Ah, miren, eso está muy interesante. Gracias, Dulce. Entonces el brujo nada más necesita pensarlo, ¿no? Y el hechicero sí necesita como hacer algo. Sus cosas. Ajá, Mejor. fíjense. Los dos son culpables. Pues sí, los dos son malos, ¿no? Sí. Exacto. Después, pues,
Y ya después vienen las leyes sobre los asesinatos, que era de lo que hablábamos, ¿no? Entonces, pues en esta parte realmente es donde termina la parashá. Es una parashá bastante extensa porque son 4 capítulos, va del 16 al 21, ¿vale? Son 4 capítulos donde el Eterno habla de muchas cosas, pero ¿cuál es el tema principal? Pues el título, que es Shoftim, los jueces. Al final de cuentas, los jueces eran los que tenían decisión sobre este es brujo, este no, este es idólatra, este no, este mató, este no. Estos van a ir a la guerra, se portaron bien en la guerra, van a obtener su pago, estos no. Este es rey, hace las cosas que tiene que hacer o no las hace, ¿no? En el Shoftim los jueces tenían que decidir y realmente tener ese poder y esa convicción de que no importaba quién estuviera enfrente, quién fuera juzgado, tenían que ejercer la autoridad que el Eterno les había dado, ¿sale? Entonces, pues esa es la idea como central de esto, ¿vale? Y pues como extra, verdaderamente, pues íbamos a hablar de esta parte de lo de los idólatras y de la hechicería, ¿no? Que al final del cabo, ¿qué dijimos que es la hechicería? ¿Qué intenta hacer? Pues acercarnos a nuestro futuro, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasaría si tú ya supieras tu futuro? No te esforzarías. ¿No te esforzaría? No, aparte yo creo que también como que te llenarías de pues de miedo, ¿no? De prejuicios, ¿no? Ajá, ¿no? De mucho, de miedo, de prejuicios, de que y qué tal que si le dicen que por una enfermedad se va a morir Ajá, exacto. pronto. ¿No? Pues no dejas que la voluntad del Eterno fluya. Actúe, ¿no? Exactamente. Hay un capítulo muy chistoso de esta serie que se llama Rick y Morty, no la vean. Pero ¿qué pasa? Que hay un capítulo donde hay un cristal donde les hace ver el futuro. Y entonces se lo pone aquí Morty, que es un niño, y ve a la niña que le gusta, de viejita, agarrándole la mano, el de viejito, y él muriéndose, ¿no? Y le dice, vete en paz, vete, te quise mucho, ¿no? Y así. Y entonces él se pone aquí a cristal y hace algo que no tiene que hacer, cambia su futuro, y entonces lo deja de hacer, ¿no? Y se regresa. Y entonces va por la vida así. ¿Qué sucede? Que llega el punto en el que se acaba el capítulo y se da cuenta de que ese futuro, la chava trabajaba en un asilo de ancianos y a todos les decía lo mismo, ¿no? Vete tranquilo, vete en paz. Y ya se moría y pasaba con el otro. Entonces no era ni siquiera lo que él se imaginaba. No se imaginaba casado y con la chava que le gustaba, pero no. Entonces, ¿eso creen que podría pasar? Sí, realmente podrías estar persiguiendo un futuro, entre comillas, porque no te dicen todo cómo vas a llegar. ¿Qué te dicen? El punto, ¿no? Tal vez se te conceda. Ajá, ¿no? Se te conceda. O vas a ser alguien adinerado, ¿no? Te dicen cosas bien generales. ¿Y realmente tú vas a vivir toda tu vida persiguiendo eso? ¿Qué tal si el propósito de Adonai para tu vida es completamente otro? Y como decía Liz, no permites que el Eterno fluya en tu vida. Y siempre estás pensando, pues este va a ser mi destino, lo voy a alcanzar eventualmente. Te llenas de ansiedad, pierdes tu emuná, dejas de ser alguien que confía en Elohim. ¿Por qué? Porque pues ya sabes qué va a pasar. Y ya para qué me esfuerzo, ya para qué hago esto si ya me Como dijeron decía que Liz. no, o que Ajá. sí o no. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se consulta el futuro, se busca saber qué es lo que va a pasar después, realmente estamos demostrando carencia de qué? De emuná. Carencia de Yo emuná. también siento que sí es así. Muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque la emuná, dijimos que hay 3 niveles de emuná. ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos mucho. El primer nivel de emuná es saber que el Eterno tiene control de todo. De absolutamente todo. Entonces, sea lo que sea que tú hagas, el Eterno tiene control. ¿Sale? Número 2, que todo nos ayuda para bien para los que somos hijos de Adonai. Entonces, si todo te ayuda para bien, ¿para qué quieres saber? Si te va a pasar una tragedia, es por tu bien. Si te enfermas de cobicho en 2 días, para bien. Si te vacunan y te inyectaron pura agua con sal, para bien. Y si te pusieron otra cosa, Si te que pegan también, otra pues, cosa, es también. para bien. A ver, ¿por qué tanto miedo? Si Adonai tiene control de todo, ¿no? Y después todo tiene un propósito. Si te pasa algo es porque el Eterno quiere que te pase.
quiere que te pase, ¿no? Y ese es el último nivel de emuná. O sea, ya sabes que el Eterno tiene control de todo, sabes que todo te va a ayudar para bien y que finalmente todo te va a llevar a ¿qué? A su propósito. Exacto. Pero ¿qué pasa? Exacto, flojitos y cooperando, no te No, enojes. no siempre. No, es que no es tan fácil. Deberíamos de ser flojitos y cooperando, pero no es tan fácil. Pero ¿qué pasa? Que ese es el ideal, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Pero llega un punto en el que fallamos en alguno de esos 3 puntos, ¿no? De repente pasa algo en tu vida y dices, es que ¿qué tal si el Eterno no quiere esto para mi vida y yo estoy aquí neceando y no sé qué? Exacto. Entonces, así de, Que dudas mucho. pues, ¿tú crees que el Eterno no sabía que tú eras un terco y que ibas a querer esto? La verdad, ¿no? El Eterno sabe y te conoce. Pues pues vívelo, ¿no? Y terquea lo que quieras. Al final de cuentas, si el Eterno no quiere, no va a pasar. Y si el Eterno quiere, va a pasar, ¿no? Hasta en el mundo dicen, ¿no? Si te toca, aunque te quites, ¿no? Y si Y no, aunque te pongas, exactamente. Y eso pasa también con el Eterno. Si el Eterno quiere, te va a tocar. Y si no, no te va a tocar. ¿Sale? Ahorita vemos eso. A ver, alguien busque Isaías 47, 12 al 15. Shalom, Ana Miriam. Nos extrañamos. ¿Ya está? 47 del 12, 12 al 15. Ah, Shalom, Efraín. ¿Eres tú o es tu papá? Efraín Ibarra Soto. Para mi papá. Ah, sí. Shalom, hermano Efraín, bendiciones. Del 12 al 15. Ajá. Vamos a ver ahí parte de lo de la hechicería. ¿Del 12 al 15? Ajá. Capítulo 12. 47. Isaías 47, versículo 12 al 15. Contra la magia y la astrología. Ajá. ¿Lo leo? Sí, por favor. Hasta Hasta el 15. Dice, permanece ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrán aprovecharte, quizás prevalecerás. Te has fatigado con tus muchos consejeros. Comparecerás ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cada mes te pronostican lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tanto, el fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Así es. Cada uno irá errante por su camino y no habrá quien te salve. Muy Qué bien. tremendo está esto. Es que eso está fuertísimo, porque ¿qué pasa? Si se fijan, a mí lo que más me llama la atención, dejen ustedes de la profecía de que te vas a quemar y te vas a morir. Dice, con estos que te fatigaste, que te cansaste. Es que eso es bien real, amados, Y a porque... ellos como así les va a ir de Exacto, lo ¿no? mismo, sí. Porque ¿qué pasa? A ver, imagínense, leen el horóscopo un día, ¿no? Y dice, vas a encontrar el amor de tu vida. ¿Y qué pasa? Pues se fatigan en buscar el amor de tu vida, ¿no? Y entonces no llega y ¿qué? Y ya te fatigas. Ya te fatigaste en vano. Te Te deprimiste, te dio ahí se el suicidan. patatús. exacto, sí, sí, sí. Se suicidan, exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque seguiste algo que no era. No, Y porque finalmente- dejaste creer algo que no es. Perdiste la emuná en Elohim por dársela a quién? Algo A los material, ¿no? hechiceros. A los hechiceros, a las brujerías, a un futuro que ni siquiera sabes si es real, ¿no? Entonces eso de ver futuros es bien complejo, amados. Bien complejo eso de que te digan a veces, ¿no? Porque también sucede, ¿no? Nosotros estamos hablando de brujos y hechiceros, pero también sucede mucho en la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana también. Que llega y te profetizan, ¿no? Y tú vas a ser un sí. profeta de naciones y vas a hacer esto y esto. Exacto, ¿no? Y dices, y luego... y luego nunca se cumple y ¿qué pasa? Es que como yo no O se me dio O se medio cumple, ¿no? Dices, ay, no, o ya se ilusiona, ¿no? Dices, es que tú vas a hacer esto y esto. No digo que todas las profecías sean malas, pero
pues no todas son correctas, ¿no? A ver, de todo lo que Pues te yo profetizaron. siento que ninguna es correcta si no viene de parte de... Si no viene de parte de Elohim. de la Elohim y de Y la de la- Torah, o de lo que Y te que la pueda hablar. persona sea una persona que está cerca de Elohim. Exacto. Porque no vas a ir por la calle y un vago te va a hablar, ¿no? Un drogadicto te va a decir, hey, tú vas a ser un profeta de Elohim. ¿Tú crees que va a pasar eso? No, no va a suceder. Ajá, Sí, sí, sí. exacto, ¿no? Y exacto, ¿no? Y aquí, mira, dice, a mí me sorprendió de que dice desde tu juventud, y verdaderamente, ¿cuándo es cuando más te interesa tu futuro? ¿Cuando tienes 60, 80 años? La bella, ¿para qué, no? Mi futuro, quién sabe cuántos días sean, ¿no? Exacto. ¿Cuándo es cuando más te interesa tu futuro? Cuando más te obsesionas por saber qué va a pasar. En tu juventud, pues sí, en tu juventud. Entonces fíjense cómo si esto es algo bien, bien importante, porque tiene que venir primeramente de Adonai, estar apegada a su Torah. Claro. Tiene que ser acorde a tu propósito. Y aun cuando alguien te lo diga, no lo tienes que creer al 100%. Eso es lo que te iba a decir. Tiene que tener siempre un punto de duda. Exacto, Aunque de sea una discernimiento. persona que sepa o que sea profeta. Exactamente. O lo que sea, o Porque, sea, porque no sabes de dónde proviene. ¿No? Incluso, a ver, ¿se acuerdan de Bilam? Te estaba diciendo el falso profeta. De es que Bilam, lo exactamente, Bilam, hace unas parashot vimos a Bilam, que sí era un profeta. Elohim verdaderamente le hablaba, pero era un profeta malvado. Era un brujo, un hechicero, que realmente lo que decía no era, lo que está escrito que dijo no fue por su voluntad, fue porque el Eterno no lo dejó decir otra cosa. Pero si él hubiera querido, hubiera hecho y deshecho. La verdad. Y más bien yo siento que lo que uno debe de hacer en esos casos es lo que tu corazón, ¿cómo decías tú? Discernimiento. Ajá, porque el mismo Eterno te dice, ¿no? Como que esto sí, Pues sí lo sí, hago. ¿no? Y sí está, a lo mejor sí está bien Sí que queda, lo haga para ¿no? beneficio o ayuda de mi vida, ¿no? Ajá. Pero Pero es que ahí esto no. también tiene que haber el discernimiento, pero verdaderamente del Eterno, porque de repente te dicen, imagínate que el sueño de tu vida ha sido casarte y te dicen te vas a casar en 2 años, te dejas ir como ahora en tobogán, ¿no? Y así de, no, sí me voy a casar y te emocionas. Y ahí donde queda tu discernimiento, pues queda atrás de tu corazón. Claro. Pero también lo dice el rey en su palabra, por eso él nos pide que no confiemos en el hombre. sino que Exactamente. confiemos en él. Que confíes en Adonai. Pero es que ese es el punto, tienes que saber quién es un verdadero profeta y quién no lo es. Como decíamos hace rato, o sea, un drogadicto en la calle no va a llegar y va a decirte, y tú vas a ser profeta y pastor y esto, ¿no? Tampoco un hermano X que va cada San Benito a la iglesia, ¿o sí? Cada fiesta, ¿no? De Exacto. cada año, Cada ¿no? fiesta Una vez al año, ¿no? Cada que En la fiesta patronal Cada fiesta y en el patronal. baile, ¿no? En la tocada, ¿no? No, eso no va a suceder. Tiene que venir de alguien con testimonio, que veas que realmente es alguien entregado a Elohim. Y aún así, tienes que tener como que la dudita. Es lo que te digo, o sea, Ajá, como que... exactamente. Incluso aquí lo cuentan los sabios. Dice que había un gran rabino en una ciudad y que por más que le profetizaba a uno que no tenía dinero, nomás no, y nomás no, y nomás no, no pasaba nada. Este hombre una vez va al bosque, se encuentra un viejito que le da una moneda y se le abre todo. Le empieza a ir bien, le empieza a hacer todo. Llega con el rabino y dice verdaderamente que eso que has hecho ha sido impuro. Te has metido en algo horrible porque tú no sabes de dónde vino eso, ni quién es esta persona. Lo único que te puede salvar es que le regreses esa moneda a quien te la dio. Este hombre se va, se mete al bosque, tarda 3-4 años, encuentra al hombre. Le regresa la moneda y le dice, no lo quiero, muchas gracias, te suplico que que la tomes porque yo he pecado y he pecado contra Adonai. La persona le dice, ve y dile a tu rabino que lo mío también viene del Eterno, al contrario de lo suyo que no se cumplió. No se cumplió. ¿Qué más prueba? Regresa este hombre, sin muchas ganas le dice al rabino, pues este hombre me dijo esto, esto y esto. Y el rabino dice, verdaderamente, lo mío no se cumplió, yo no soy profeta. Y dicen que nunca se le volvió a ver a ese rabino. ¿Por qué? Porque esa es la prueba de fuego. A ver, si eres un profeta, primero pues demuéstramelo, ¿no? Que se cumpla algo de lo que dices.
Obviamente no, mañana va a salir el sol, pues no, obviamente va a salir el sol, ¿no? No sienten presión, ¿no? Exacto, no tiene que ser algo realmente importante, ¿no? Y pues bueno, entonces, ¿qué es lo ideal? Lo que decía Liz hace rato que se me adelantaba. No confíes en el hombre. No confiemos en los hombres. Por mucha profecía, por mucho horóscopo, por mucho que sepan, no confíes en el hombre. ¿En quién tienes que confiar? En el hombre. En Elohim. En Elohim, así de fácil, en Elohim. Si tú le preguntas al Eterno, te dice. ¿Sí o no? Sí. Te contesta. A lo mejor no con voz audible, pero pues sí de repente, ¿no? Ves una que otra En las señal. situaciones. Y ya en lo que entiendes. Ya te da la respuesta. Exactamente. Y si no te contesta, no te quiere decir y punto. Se acabó. Ahí quedó. Ya no preguntes. Bueno, es que dicen que cuando no te contesta de repente también es porque él está obrando, se está haciendo las Claro, cosas no tienes así que bien, saber como ahorita, acá, espérate. exacto. Exactamente. No como Eso no Francia. quiere decir que no te Exactamente, escuche o exactamente. que no vaya a hacer, ¿no? Está Así. ocupado, tiene que, hasta que le toque tu cita. Está ya ocupado. entiende. Tú no. Sí, Ándale, no como en la cremería, ¿no? Pues muy bien, amados. Pues bueno, aquí le vamos a dejar con la parashá. Es una parashá muy, muy fuerte, muy llena de cosas, muy, muy extensa, pero también es bendición de Adonai el conocerla. ¿Sale? Pues bueno, nos vamos primeramente aquí de YouTube. Shalom.